Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. Saludos a Wilder Rojas Rocha, Felcan Knox, Marcelo Cepeda, Fox Naruto y Game Sans. Gracias por su apoyo. Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores, esto solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más, comencemos. En un lugar desconocido, el paisaje era tropical, el sol daba un gran calor en la zona y, la sola sensación de estar en ese lugar daba una tranquilidad sin igual, siendo acompañada por los sonidos de diversos animales del lugar, los cuales cantaban por el bello día. Pero esto no era la excepción, si no fuera porque una multitud de personas la perturbaban con sonidos de dolor, sufrimiento y llanto. Sujetos con armas, espadas, lanzas y arcos, eran los que mantenía presos a cierta cantidad de personas. Mientras que aquellos que estaban presos, hacían una excavación en unas ruinas abandonadas, o más bien, en unas pirámides antiguas. Aquellos que estaban presos solo hacían lo que podían, porque si se negaban o si se rebelaban, no volverían a ver la luz del día siguiente. En una parte de las pirámides donde se encontraba la excavación, una joven mujer se encontraba excavando lo que podía, mientras que las lágrimas salían de sus ojos por la tortura que vivía cada día. Todo hubiera seguido igual, por decirlo así, si no fuera por un pequeño accidente que ocurrió en el lugar. Inesperadamente, un pequeño temblor se presentó en dicha zona de por lo menos 5 segundos, pero poco a poco el temblor estaba desapareciendo. Todos sin excepción, estaban confundidos y asustados por el repentino momento que pasaron, pero los soldados al recuperarse del susto, ordenaron seguir con la excavación sin compasión alguna. Pero antes de que la joven chica siguiera con su desafortunada situación, un gran pozo se creó bajo sus pies, donde instantáneamente cayó por un túnel subterráneo, llevándose consigo golpes y raspones en la caída. Aquella joven había caído con fuerza al fondo del túnel subterráneo, pero debido a la caída, ella quedó inconsciente. Todos aquellos que estaban en la misma zona de excavación con la chica, pedían a los soldados para que la ayudaran, pero sin prestarles atención, los esclavistas solo ordenaron a seguir con su trabajo para encontrar aquello que su jefe tanto desea. Después de todo, dudaban que esa mujer siguiera viva después de esa caída. Después de unos pocos minutos, la joven chica despertaba poco a poco de su inconsciencia, teniendo consigo un fuerte dolor de cabeza. Y al recuperarse un poco, ella se percató de que estaba en una zona muy oscura sin la posibilidad de ver mínimo algo, pero de la nada, pequeñas esferas de luz empezaban a iluminar el lugar. Y al poder ver mejor, la joven se dio cuenta de que estaba en un gran pasillo en donde lo único que veía al fondo de los dos lados, solo era más oscuridad. Ella, por la curiosidad y por sus deseos de ser libre, al menos buscaría una salida de dicho lugar, mientras que extrañamente, las diminutas esferas de luz seguían a la joven, así iluminando su andar. Después de unos largos minutos, la joven logró ver una luz más al fondo de tal pasillo, haciendo que la mirada de la chica se pintara con un poco de esperanza, al tener la posibilidad de que esa sea su salida. Y al llegar a ese punto, todas sus esperanzas se derrumbaron, pues lo único que había en ese lugar, era una habitación pequeña sin salida. Pero había un detalle, esa habitación estaba siendo iluminada por un pequeño orbe de cristal, el cual estaba en el centro de esta, mientras desprendía una luz blanca muy incandescente.
Aquella joven empezó a soltar lágrimas de tristeza al pensar que jamás sería libre, lágrimas de dolor por su asquerosa vida. Pero una voz extraña hizo que su tristeza cambiara a una de total miedo. «Libérame, y yo te ayudaré a salir», dijo aquella voz en un susurro. La joven con miedo, fijó su vista hacia todos lados, tratando de encontrar al responsable de dicha voz, pero no había nadie, solo ella y ese orbe de luz. Entre el miedo y la curiosidad, la joven puso más atención a su alrededor, notando como los muros que componían esa habitación, estaban una serie de dibujos tallados en cada uno de ellos. Al ver mejor a su alrededor, ella notó que en el primer muro había un gran dragón, el cual estaba cubierto por unas pocas plumas, mientras que el dragón sobrevolaba 3 pirámides, y una gran esfera de fuego mostraba su majestuosidad, mientras era venerado y alabado. Donde se dio a entender que en el primer muro, alababan a un dios. En el segundo muro, la chica visualizó a un guerrero, el cual llevaba un escudo y una extraña espada con el cual se enfrentaba a criaturas extrañas, grandes y pequeñas estando en una clase de conflicto. Dándose cuenta que el segundo muro representaba la guerra. La joven no sabía qué pensar con exactitud, todo era muy confuso para ella, pero cuando regresó a la realidad, ella enfocó su vista en el tercer muro de aquella habitación, en donde vio al mismo dragón del primer muro y al mismo guerrero del segundo muro, que simbolizaba que esas dos representaciones, ese gran dragón y ese feroz guerrero, eran el mismo ser. La joven chica veía a detalle cada muro para saber cuál era su significado, trataba de saber qué eran todas esas representaciones en los muros, pero la misma voz extraña se escuchó en toda la habitación. «Libérame, y yo haré que seas libre, humana», volvió a decir la voz en un susurro, pero con un tono más grave. A diferencia que la anterior vez, la joven no sintió miedo, sino, esta vez fue la curiosidad de saber de dónde provenía dicha voz. La bella joven fijó su vista lentamente al único objeto presente en dicha habitación, se quedó viendo aquel orbe de luz blanca por unos segundos, mientras sus ojos reflejaban la luz de aquel objeto. Los ojos de aquella joven estaban perdidos, una gran sensación de sostener entre sus manos aquella esfera de luz la invadía, era como si algo la llamara y, como si ella estuviera siendo atraída hacia el orbe brillante, la joven sostuvo la esfera de cristal entre sus suaves manos. La mirada de aquella bella chica no se despegaba de la esfera y su gran brillo. Aquella joven estuvo por unos segundos viendo directamente a la esfera mientras lo sostenía entre sus manos. Era como si estuviera hipnotizada. Pero aquella joven salió de su trance repentinamente, pues la luz blanca incandescente que desprendía la esfera, empezó a cambiar de un color rojo y verde sin igual, pero en lugar de sentir miedo, la joven fue invadida por un sentimiento y un pensamiento, pues aquel brillo de luz roja y verde era hermoso para sus ojos. Aquella joven estaba tan hipnotizada por el brillo, que por un pequeño descuido, la esfera de luces rojas y verdes se resbaló de sus manos y, a los ojos de la chica, todo pasó en cámara lenta. Al momento de que el orbe de luz tocara el suelo, ésta se rompió inmediatamente, y a partir de ahí, cuando la joven vio que la esfera se destruyó, todo se volvió oscuridad para ella, todo volvió a ser cubierto por la oscuridad, sin saber qué pasó después con aquella hermosa joven y sin saber que alguien muy peligroso ha sido liberado. Reino de Arendelle. La nieve caía en todo el reino. Todos los habitantes tenían como propósito celebrar las festividades del reino, y cómo no hacerlo.
La blanca nieve adornaba los bosques con un bello paisaje blanco, la nieve acumulada en las casas de cada habitante eran acompañados de la brisa fresca de la época, teniendo como propósito el pasar el tiempo en familia para festejar ese hermoso día, además de que la reina de dicho lugar tenía como propósito hacer una gran fiesta para celebrar, o al menos eso se tenía planeado. En lugar de eso, la nieve caía en el reino de Arrendel con brusquedad. Aquel bello día se transformó en un paisaje nublado acompañado con una ventisca fuerte que golpeaba a todos con un frío extraño. Las casas del reino estaban en llamas, el humo negro creaba una densa nube por todo el reino, las cenizas se adornaban con la blanca nieve del lugar, mientras que el gran fuego carmesí bailaba al son de aquella ventisca que golpeaba la zona con gran fuerza y descontrol. Pero en medio de aquellas grandes llamas carmesí, un joven de cabellera rosada se encontraba enfrente, viendo con ira y rabia a un sujeto pelirrojo, el cual se encontraba en el único barco a flote, pues a cada lado de ese barco, había más barcos destruidos y congelados, además de que en la borda se encontraban una gran cantidad de sujetos con armas, listos para atacar. Tú, pronunció aquel joven de pelo rosa con rabia. ¿Quién rayos eres? ¿Acaso vas a proteger al monstruo que está detrás de ti? Gritó con arrogancia el sujeto de pelo rojizo. Aquel chico de pelo rosa giró su cabeza a la zona sur de su vista, dándose cuenta que a unos metros detrás de él, una hermosa joven de pelo rubio estaba de rodillas, mientras sostenía el cuerpo inconsciente de una pequeña niña peliblanca. Y al momento de escuchar las palabras del sujeto pelirrojo, la joven rubia solo agachó la mirada con tristeza y vergüenza, mientras las lágrimas empezaban a salir de su bello rostro sin control alguno. El joven de cabellera rosada al ver eso, sus ojos se abrieron con sorpresa por presenciar el estado tan vulnerable de aquella chica. Ver que su amada lloraba por escuchar esas estúpidas palabras, y ver cómo su hija adoptiva estaba en brazos inconsciente, solo hacía que su ira aumentara más. Pero la gota que derramó el vaso, fue escuchar las palabras que la joven rubia mencionó. Lo siento Natsu, todo esto es mi culpa, si tan solo yo dejara de existir, yo. Decía la bella rubia con dolor y tristeza en su voz, pero fue callada rápidamente por el joven frente a ella. Elsa. Gritó Natsu con gran fuerza. No vuelvas a decir eso, no te quiero volver a escuchar que digas eso, tú no tienes la culpa de nada. Decía Natsu con una voz seria mientras dirigía su vista hacia el frente otra vez. Natsu, dijo en voz baja Elsa, mientras las lágrimas aún seguían saliendo. Tú no tienes la culpa de nada, el único culpable aquí es ese sujeto, y si él quiere ver a un monstruo. Decía Natsu mientras sus mechones rosados tapaban sus ojos. Pues lo que verá, será un verdadero monstruo. Gritó con gran fuerza Natsu, mientras sus colmillos crecían considerablemente, sus manos obtenían un color y marcas extrañas, mientras que era rodeado por una inmensa aura de llamas carmesí. Todos los que estaban ahí veían eso con sorpresa y miedo, debido a la presión y el calor que liberaba Natsu. Natsu, pronunció Elsa muy apenas en un estado de shock por ver así a su amado, mientras que Natsu veía al sujeto con una mirada aterradora y sus llamas crecían en gran medida, pronunciando unas palabras apenas audibles. Te voy a matar. Tres horas antes, en las grandes puertas del castillo de Arrendel, se encontraban 5 siluetas de personas que platicaban pacíficamente. Quienes eran nada más y nada menos que los príncipes del sol, la reina y la princesa de Arrendel y Natsu Dragnel. ¿Por qué tan sorprendida, prima?, preguntaba Elsa algo confusa por la reacción de Rapunzel. No es nada Elsa, jeje, respondió Rapunzel con nerviosismo.
Si se entera de las diversas cartas que me ha mandado Ana, tal vez no sobreviva. Pensaba Rapunzel con nerviosismo y miedo. Bueno, dejemos eso de lado y vayamos a comer que me dio hambre. Decía Natsu con una gran sonrisa. Creo que esta vez tienes razón, Natsu. Además, ya casi es hora de abrir las puertas para que todo el pueblo pase a disfrutar de un rico desayuno. Respondía Elsa con una cálida sonrisa. Sin nada que negar, los presentes se dirigieron al castillo, pues además de lo anterior, los príncipes del sol aún tenían que ver a cierta princesa. Después de entrar al enorme castillo, no faltó mucho para que una joven de pelo veraniego saliera con una gran sonrisa a saludar a sus primos. «Prima Rapunzel», gritó con gran alegría la joven. «Ana, después de tantas cartas, es bueno por fin hablar en persona». Regresó el saludo de la misma manera a Rapunzel. Sí, después de la coronación, enterarnos que teníamos una prima en otro reino, y después saber de que no se podían quedar mucho tiempo ese día, fue sorpresivo y triste. Decía Ana con una pequeña sonrisa. Sí lo sé, cuando mis padres me dijeron eso también fue algo sorpresivo, pero después de la coronación no nos pudimos quedar, teníamos que regresar a casa. Respondió de igual manera Rapunzel. Bueno, al menos por medio de las cartas, nos pudimos conocer mejor. Comentó de igual manera Elsa. Es cierto. Contestaron Ana y Rapunzel al mismo tiempo. Después de eso, se supone que los habitantes estarían en el castillo conviviendo, pues la reina Elsa tenían muchas cosas preparadas para ellos. Pero se desilusionó un poco, al saber que cada habitante tenía su propia tradición, costumbre o festividad ese día. Elsa y Ana estaban en la sala del comedor viendo con tristeza el lugar, pues además de eso, ¿qué costumbres tenían ellas para ese día, si en los últimos años ellas estuvieron separadas por el miedo y una sola puerta? En una de las puertas de la sala, Natsu y Perla veían con tristeza como aquellas jóvenes tenían una pequeña discusión. Oye papá, no me gusta que mamá y la tía Ana estén así. Decía Perla con tristeza al ver cómo las dos hermanas tenían una pequeña discusión. A mí tampoco, Perlita. Contestó Natsu al ver cómo Elsa se retiraba de la sala del comedor por otra puerta, mientras Ana se quedaba ahí. Pero en eso, a Natsu se le ocurrió una idea, curioso no. Oye Perlita, tengo una idea. Decía Natsu en un susurro. ¿En serio papi? ¿Cuál es? Respondía Perlita un poco emocionada. Hay que darles un regalo. Dijo Natsu con una gran sonrisa. Es una gran idea papi. Contestó Perlita con gran felicidad. Bien, estoy seguro de que a Olaf le gustará la idea, por eso, dile que te acompañe a conseguir un regalo para Ana, mientras que yo le consigo un regalo a Elsa, ¿qué te parece? Dijo Natsu con una sonrisa. Sí papi, ya quiero ver la cara de la tía Ana cuando le dé su regalo. Contestó Perla con entusiasmo y emoción. Bueno Perlita, ves con Olaf, mientras que yo iré por otro lado. Dijo Natsu para después salir de la sala del comedor con dirección al bosque. Ni lenta ni perezosa, Perlita también salió de aquella sala con dirección a cierto lugar para que Olaf la ayude con su regalo, sin saber que cierta pareja los había escuchado. Después de un largo tiempo, y después de que Elsa se calmara un poco, ella se encontraba en un cuarto particular con un poco de tristeza. En dicho cuarto, había cajas, baúles, pinturas y cosas demás que a simple vista notarías que ya no son usables. Al menos la mayoría de esas cosas, pues Elsa estaba buscando algo de su niñez. Era verdad que no tuvo la mejor niñez a partir de aquel accidente con Ana, pues era cierto una cosa, Elsa no recordaba cuál era su festividad, su costumbre o su tradición en familia como los demás de su pueblo.
Era por esa razón que ella estaba triste, y después de unos minutos más, ella visualizó un cajón de madera grande, que al verlo, su tristeza fue reemplazada por una sonrisa nostálgica. Pues sabía que lo que estaba ahí, eran los recuerdos de ella y Ana antes de aquel día. Al abrir aquel cajón, una ola de recuerdos la golpeó. Al ver los distintos objetos que estaban ahí, ella sostenía cada uno de ellos con ternura y delicadeza, recordando cada momento que pasó con él junto a su hermana. Y en ese momento ella no estaría sola como años atrás, pues Ana se había adentrado a la misma habitación en donde se encontraba ella. Las dos hermanas empezaron a hablar de los acontecimientos y anécdotas del pasado, reviviendo los momentos felices que pasaron la una con la otra junto a sus padres. Después de 2 horas hablando de aquellos días, Elsa notó un libro en ese cajón de madera, un libro que ella no recordaba haber visto antes. Pero para su sorpresa, Ana sí sabía de ese libro. Mira Elsa, este es un libro que te quería enseñar años atrás, pero, pues ya sabes, no se podía en aquel tiempo. Decía Ana con emoción y nostalgia. Perdón Ana, pero cuéntame, ¿de qué trata el libro? Decía Elsa con una pequeña sonrisa. Oh, te va a encantar, este libro es un cuento. Decía Ana con una gran emoción. Pues, te escucho hermana. Respondió Elsa con una ligera sonrisa. Pero se percató de algo raro en el libro, pues la portada le llamó la atención, y antes de preguntar algo, Ana empezó a hablar. Mira, el cuento habla de un amor nunca antes visto, de 2 seres nobles y benevolentes, los cuales siempre ayudaban a todos los seres vivos del lugar. Contaba Ana con una gran sonrisa. Qué interesante Ana, ¿quiénes eran esos seres? Preguntaba Elsa con curiosidad, mientras le regalaba una tierna sonrisa. Pues habla del amor de un ángel de luz y un dragón de la guerra. Contestó Ana con simpleza. Dicho eso, la sonrisa de Elsa desapareció al instante, y en su lugar, la expresión de sorpresa apareció en su rostro, pues esa historia no era la primera vez que la escuchaba. Ana, préstame ese libro. Dijo Elsa algo exaltada, mientras le quitaba el libro a su hermana. Elsa espera, ¿qué buscas? Preguntó Ana confundida por la actitud repentina de su hermana, mientras veía cómo Elsa hojeaba con brusquedad el libro. Y sin contestar, Elsa paró en una página que llamó su atención, mientras la empezaba a leer para ella misma. Pero lo que nadie sabía de aquella joven y bella hechicera, es que ella estaba enamorada de aquel feroz guerrero, quien era nada más y nada menos que el dios dragón Quetzal, y que juró para sí misma que eliminaría a cualquiera que interfiriera en su camino por el amor de aquel dragón. Eso mismo era dirigido para aquella que se lo estaba arrebatando, quien era Solaris, aquella ángel de luz que le estaba arrebatando al amor de su vida, pues fue el juramento de la joven y bella hechicera, llamada Gothel. Terminó de leer Elsa con un claro sentimiento de miedo, confusión y shock. Pero la voz de su hermana la hizo reaccionar. Elsa, ¿estás bien? Preguntó Ana preocupada y confundida por lo que leyó su hermana. Sin decir nada, Elsa solo miró a Ana con confusión por unos segundos, para después salir corriendo de la habitación a gran velocidad. Elsa esperaba. Gritó Ana en el marco de la puerta. Pero era tarde, Elsa ya se había alejado lo suficiente de aquel cuarto. Y mientras ella corría, un pensamiento la inundaba. ¿Por qué tengo este mal presentimiento desde que Natsu dijo el nombre de Quetzal por primera vez? Era el pensamiento de Elsa con preocupación. Mientras tanto, en una parte del bosque, en dicho lugar, había una montaña de hombres inconscientes, algunos sangrando, u otros simplemente con moretones. Mientras que el causante de eso, era solo una persona. Tish, estos sujetos salieron de la nada.
decía con fastidio el joven Natsu Dragneel. Es muy extraño que estos sujetos salieran así como así. Pensaba Natsu, mientras su mirada expresaba seriedad. Pero su atención se desvió a la dirección del reino, pues una ventisca fría golpeó todo su cuerpo, y eso solo significaba una cosa: Elsa. Dijo Natsu al sentir un mal presentimiento, mientras corría a toda velocidad hacia el castillo, esperando que nada malo pasara. Fin del capítulo. Si te gustó esta parte, agradecería que le dieras me gusta. Y si quieres que te mande saludos, no dudes en pedirlo. También agradecería que me dejaras un comentario, para poder hacer más historias con este tipo de contenido. Sin nada más que decir, hasta la próxima.